Bien, muy buenos días nuevamente con todos los participantes. Vamos a dar inicio a la transmisión. Nos convoca la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. La sesión anterior estábamos viendo en realidad la definición de qué cosa era un proyecto. Estábamos viendo la definición de proyecto como tal desde el punto de lo que es el PMI, ¿correcto? Habíamos definido también algunos puntos importantes o interesantes de lo que implica, pues, la definición de lo que es la gestión de un proyecto como tal, ¿correcto? Bien, dentro de esa línea vamos a continuar viendo algunos conceptos que es importante que ustedes conozcan, manejen, antes de desarrollar un trabajo, un proyecto de investigación, ¿correcto? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué cosa es un proyecto? ¿Cuál es la definición que se le da? Pues en realidad un proyecto proviene del latín proyectus, o sea, la definición como tal es esa. ¿En qué consiste? Pues me dice que es una planificación que consiste básicamente en un conjunto de actividades. Es decir, en un proyecto debemos de considerar básicamente una lista de tareas o actividades que debemos de ejecutar dentro de un determinado periodo de tiempo. Es importante señalar que en un proyecto pues hay una fecha inicial y hay una fecha final, es decir, los proyectos no son infinitos, los proyectos son finitos, tienen una fecha de inicio y naturalmente pues tienen una fecha de término, ¿correcto? Se dice también que un proyecto es una planificación en el sentido que hay pues que coordinar, hay que planear o hay que estructurar cuáles son las actividades o tareas que vamos a considerar en el desarrollo de un proyecto como tal. Estas actividades o estas tareas deben estar relacionadas o se deben de encontrar en todo caso interrelacionadas y sobre todo coordinadas entre el personal que va a formar parte de este equipo, que va a formar parte de este proyecto, ¿no? En realidad, la razón de ser de un proyecto busca básicamente alcanzar un conjunto de metas, ¿correcto? Un conjunto de metas específicas dentro de los límites que pueden, en este caso, imponerse en un proyecto como tal, ¿no? Porque obviamente todo proyecto tiene que tener un límite, ¿no es cierto? Es básicamente, digamos, el alcance, por decir, que va a tener un proyecto antes de ser ejecutado, pues naturalmente debemos de visualizar cuál es el alcance. Desde el punto de vista de informática, se supone que nosotros desarrollamos sistemas de información y que incluso el desarrollo de un sistema OLTP o el desarrollo de un sistema OLAP es un proyecto como tal, incluso desde la instalación de una red LAN o desde la configuración de repente de equipos o la instalación de repente de sistemas operativos o incluso el planificar, por decir, un mantenimiento de equipos dentro de una empresa también puede considerarse como un proyecto. En realidad, un proyecto alberga o contiene un conjunto de tareas o actividades que debemos desarrollar dentro de un periodo de tiempo. Eso lo tenemos que tener claro. Y estas actividades o estas tareas tienen que estar, digamos, planificadas, tienen que estar coordinadas, tienen que estar, digamos, estructuradas, naturalmente que sí. Y para eso pues debemos de desarrollar un cronograma de actividades, ¿no? El cronograma de actividades es fundamental porque nos ayuda pues a tener claro cuáles son las tareas o cuáles son las actividades que vamos a ejecutar, en qué tiempo lo vamos a realizar, incluso la duración que tiene cada actividad o cada tarea, y inclusive también quiénes son los responsables de ejecutar dichas tareas. Porque naturalmente en un proyecto va a participar un conjunto de responsables. Estos responsables naturalmente son especialistas del área que se les asigna una determinada tarea o número de tareas que van a ejecutar durante el desarrollo de un proyecto, ¿no? Estos responsables se supone que son especialistas de área y que en función a su experiencia, en función a su conocimiento, en función, digamos, a su expertise que ellos manejan, pues van a tener a cargo una serie de actividades que se tiene que definir
al momento que uno constituye un proyecto como tal. Debe haber un responsable, debe de haber un líder quien dirija, digamos, quien administre, quien supervise, quien coordine, quien gestione, quien administre, quien planifique la ejecución de esas actividades o de esas tareas. Naturalmente que sí. Y ahí interviene pues lo que es el jefe de proyecto, o también conocido como el project management, que es básicamente el administrador o gestor de proyecto que va a tener a cargo pues la conducción, la dirección y la coordinación de las N actividades que se vayan a desarrollar durante ese periodo de tiempo que se ha fijado, durante ese plazo que se ha establecido como tiempo máximo de desarrollo del mismo. Entonces, pues naturalmente tiene que cumplirse con esos plazos, con esos límites que se hayan establecido. Y la responsabilidad íntegramente pues, recae sobre el jefe de proyecto. Es la persona, digamos, quien va a tener contacto con el cliente, es la persona que va, digamos, a entregar el proyecto como tal y él va a ser el responsable. En realidad, el jefe de proyecto, más que jefe, debe ser un líder. O sea, es aquella persona, digamos, que dirige, que coordina con el personal para la entrega del proyecto, ¿no? En este caso, con los especialistas. Bien, acá hay algo importante que nos dice el concepto, es que también tenemos que considerar el fin o el propósito, ¿no? Es decir, la meta o las metas que debemos alcanzar durante el desarrollo del proyecto que tenemos a cargo, porque naturalmente al finalizar debemos de cumplir un objetivo. Entonces, habría que evaluar si es que al término del proyecto, cuando uno entrega, digamos, la solución informática en el caso de nuestra área, si lo que entregamos, si la solución o el entregable que hemos generado realmente cubren las expectativas del cliente. Y lo más importante, si es que cubren en este caso, perdón, los fines por los cuales se ha llevado a cabo dicho proyecto, ¿no? Eso implica, pues, que se tiene que tener en un proyecto definido cuáles van a ser los objetivos, ¿no? A nivel general, ¿no? Así como también a nivel específico, porque naturalmente en un proyecto van a haber objetivos, sí. Tienen los objetivos generales y objetivos específicos. Se dice también que un proyecto se desarrolla con la intención de atender una problemática, de resolver una situación problema. Pues sí, esta situación problema pues, puede contener una serie de deficiencias en cuanto a los procesos que puede manejar una empresa, ¿no? Si damos la definición de gestión de proyecto de TI, de tecnologías de la información, o de IT, como se dice, Information Technology, en el caso de las siglas IT, naturalmente implica pues que analicemos una realidad, una situación real de una empresa en donde vamos a encontrar una serie de procesos de negocio que probablemente esa empresa maneje, estos business process, que seguramente muchos de ellos estarán todavía llevados a cabo de forma manual o de forma, en este caso, pues física, donde no existe probablemente la automatización o sistematización de ninguno de sus procesos comerciales o de negocios de dicha empresa, y donde naturalmente pues se requiere el uso de la tecnología, donde naturalmente se requiere el uso de los sistemas de información. Ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de sistema de información puedo yo plantear en una empresa o en una organización? Pues la solución que tú recomiendes va a estar en función a las necesidades o requerimientos que tenga el usuario. O sea, en función a esos requerimientos o esas necesidades, tú vas a plantear una solución. Adicionalmente de los requerimientos o de las necesidades que pueda tener el customer, el cliente que nos convoca para desarrollar la solución tecnológica, pues también hay que entender qué deficiencias existen, o digamos, qué dificultades hay en el proceso comercial, el cual va a ser objeto de estudio, ¿no? Tenemos que entender el proceso comercial, sí, no solamente entenderlo, sino comprenderlo, porque a razón de esa situación problema, o esa situación problemática, nosotros vamos a canalizar cuáles son los requerimientos del usuario con respecto al proceso de automatización o sistematización que vamos a tener a cargo nosotros
como responsables de área a implementar, ¿no? Y en función a esos requerimientos, nosotros tenemos que identificar qué tipo de solución tecnológica es la que finalmente vamos a realizar, ¿no? Si es una solución de tipo transaccional, si es una solución de tipo OLTP, o es una solución de repente de tipo OLAP, de tipo procesamiento analítico en línea, ¿no? Porque naturalmente, según el tipo de solución informática o tipo de sistema que os requieran, nosotros propondremos, en este caso vamos a proponer el tipo de solución informática como tal, ¿no? Si es un software de escritorio, si es una aplicación web, si es una aplicación móvil, y eso va a estar en función al sistema OLTP. Si es un sistema OLTP, si es un sistema transaccional, entonces naturalmente pues significa que vamos a tener que implementar alguna de esas soluciones. O de repente es una solución multiplataforma, que incluso podría albergar o contener 3 módulos, ¿no? 3 segmentos, desde el software de escritorio, desde la aplicación móvil, inclusive la aplicación web, que vamos de repente a desarrollar. Si son 3 aplicaciones en uno, pues eso es una aplicación multiplataforma. Pero insisto, tenemos que primero identificar cuál es la situación problemática que existe en esa empresa y que forma parte de una realidad, ¿correcto? En función a ello, pues nace una investigación y en función a ello digamos, se constituye un proyecto. ¿Estamos? Entonces hay que considerar esos detalles. Y naturalmente, pues en todo proyecto tiene que haber, como dice el concepto, pues un líder, un jefe, un project management, un administrador de proyecto, un gestor de proyecto, encargado pues de supervisar, de coordinar, de controlar, de verificar cada uno de los procesos o actividades que se van a llevar a cabo durante el desarrollo del mismo, ¿no? Y claro, también tiene que ver a qué personal va a contratar, ¿no? O qué personal va a estar a cargo dentro del proceso de sistematización o en este caso, pues, automatización, ¿no? Que tenga, pues, digamos, asignado a poder desarrollar, ¿no? Y claro, más allá de proponer el tipo de solución, primero es entender el proceso comercial, canalizar sus deficiencias, canalizar sus inconvenientes o sus dificultades que puedan existir, y en función a ello recién identificar qué tipo de requerimientos, digamos, de usuario existen con respecto a ese business process, con respecto a ese proceso comercial, para en función a ello poder plantear pues la mejor alternativa de solución, ¿no? Al margen si es un sistema LTP o es un sistema OLAP, tenemos que definir de qué manera vamos a sistematizar o a virtualizar dicho proceso comercial. Entonces, jóvenes, es importante que eso ustedes lo tengan claro, ¿no? Una vez que ustedes han identificado eso, tienen claro cuál es el proceso de negocio, han identificado sus, digamos, sus limitaciones o, digamos, las deficiencias que existen, pues naturalmente plantean, identifican, perdón, sus requerimientos del usuario y en función de eso plantean la solución, ¿no? Puede ser una solución web o posiblemente, probablemente, o necesiten aparte de una aplicación móvil o de repente ambas. Entonces, eso ya es una aplicación multiplataforma. Lo otro que habrá que pensar es en la metodología de desarrollo de software, ¿no? ¿Bajo qué metodología vamos a trabajar? ¿Bajo qué metodología vamos a desarrollar el sistema? Si es una metodología de desarrollo tradicional, si es una metodología de desarrollo ágil. Y en función a la metodología de desarrollo, pues naturalmente ustedes procederán pues a la sistematización del mismo, ¿no? Y claro, eso también implica pues conocer qué técnicas, ¿no? Qué herramientas de software, qué técnicas de programación, qué técnicas de modelamiento, de análisis vamos a aplicar para poder cumplir finalmente con el objetivo, ¿no? Finalmente con la meta que se supone tenemos que trazarnos al inicio de la constitución del proyecto, ¿no? Desde los objetivos generales hasta los objetivos específicos. Nos dice también el concepto que la razón de un proyecto no solo es alcanzar las metas específicas dentro de los límites que imponen incluso el presupuesto, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Pues que también tenemos que hacer un análisis
y sobre todo un estudio de factibilidad o viabilidad del proyecto, para determinar si el proyecto es o no es viable a nivel económico, a nivel operativo, a nivel técnico, porque naturalmente implementar una solución tecnológica requiere de una inversión, así como también los costos. ¿Cuánto va a costar desarrollar o implementar determinado sistema? ¿Cuál es el precio que la empresa tiene que pagar? Ok, ¿requieres de un sistema de información? Sí. ¿Necesitas automatizar tales procesos? Sí. ¿A qué precio? ¿No? ¿Cuál es el precio de repente que hay que pagar por determinada solución? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay que tener en claro eso. Bien, ¿qué más nos dice el concepto? Existen calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Bueno, lo que yo te decía, ¿no? Todo proyecto tiene un tiempo establecido. ¿Quién va a definir el tiempo de desarrollo del proyecto? Pues primero el cliente podría definir el tiempo y decirte, mira, yo quiero el sistema en 2 meses, lo quiero de repente en 30 días, que puede ser un trabajo titánico, ¿no? Pero no imposible. Hacer un sistema, ¿se puede hacer un sistema en 30 días? Sí, pero claro, intervienen más manos. Es decir, interviene pues más personal, más recurso humano, ¿no? De una forma coloquial diríamos, faltan manitos, tenemos que tener más manos para que puedan desarrollar el sistema. ¿Cuántos desarrolladores? ¿2, 3, 4, 5? No sé, es relativo. Eso está en función a la cantidad de procesos comerciales o procesos de negocio que se requieran sistematizar. Si es un solo proceso, de repente con un solo desarrollador, con un solo programador, es más que suficiente. Pero si este proceso a sistematizar de repente se subdivide en varios subprocesos y de repente el requerimiento general mencionan 3 procesos, pero cada uno tiene sus propios subprocesos de negocio, entonces es probable que el tiempo de desarrollo sea mucho más que 30 o 60 días, salvo que el cliente pues requiera de repente que el sistema se desarrolle en un menor tiempo. Eso implica que el costo suba, porque ustedes van a tener que fijar el costo y decir, bueno, quieres en menos tiempo y ya no te cuesta tanto. No, por ejemplo, si un sistema tú lo estás cotizando por 5.000 soles y él lo quiere de repente en un mes, pues tú dices, bueno, te va a costar 8.000, 8.500 soles, ¿no? O dependiendo también de la complejidad de los procesos de sistematizar, ¿no? Y en función a ello tú tendrás incluso que poner más desarrolladores, probablemente 2 o 3 que trabajen en paralelo para poder sacar el proyecto dentro del plazo establecido, dentro de los plazos acordados, ¿no? Entonces es importante también considerar eso, ¿no? El tema del factor tiempo. La gestión de proyectos, dice, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. Claro, naturalmente que desarrollar un sistema de información es un proyecto informático, es un proyecto de IT, pero hacer un sistema informático no basta con el conocimiento, también implica que el personal tenga, digamos, posea ciertas habilidades, ¿no? De análisis, de diseño, análisis crítico, de pensamiento sistémico de repente, para que tenga pues esa persona la capacidad de poder visualizar la solución e incluso poder brindar ciertas mejoras con respecto al proceso de negocio que se tiende en mente sistematizar. Habla también de conocimientos, habilidades y herramientas. Pues claro, cuando hablamos de conocimiento y habilidades, estamos hablando de habilidades, estamos hablando básicamente de destrezas, ¿no? Entonces, esa persona a nivel de habilidades y a nivel de conocimiento, pues es en este caso la teoría, los conceptos, lo que maneja, la metodología, en fin, el conjunto de técnicas que él conoce, que domina, ¿no? El nivel de expertise, por así decirlo, pero también implica pues que maneje las herramientas tecnológicas, ¿no? ¿En dónde va a ser el sistema? ¿En qué software de programación? ¿En qué gestor de base de datos lo va a implementar? ¿Qué herramientas maneja a nivel de modelamiento de sistema? Solamente maneja Rational Rows, pero ya no hay licencia de Rational. ¿Por qué no lo hace en modelo? ¿Conoce el modelo? Este software, esta herramienta, de repente no. Entonces, por ahí ya tiene un problema, que no domina o no conoce determinada herramienta de software. ¿Y eso va a afectar en el desarrollo del sistema? Pues sí, porque
Incluso el tema de que él maneje o conozca una determinada herramienta de software le va a llevar un tiempo de aprendizaje. Al inicio va a estar un poco torpe con el uso del mismo, ¿no? O llevémoslo en un caso un poco de repente extremo, ¿no? Vamos a suponer que lo llaman a Cueva y Cueva dice, profesor, yo sé programar, yo conozco los algoritmos, conozco de estructuras de decisión, estructuras repetitivas, estructuras selectivas, estructuras consultivas, arrays, arreglos de datos, matriz de datos, conectividad a base de datos, manejo de procedimientos almacenados, manejo de triggers, relaciones de tablas, proceso de migración, proceso de ETL, o sea, yo conozco de todo eso, pero tengo un problema. Yo le diré, ¿cuál? Cueva, ¿y cuál es tu problema? Es que el sistema lo quieren en Oracle y yo no conozco Oracle, no domino Oracle. Lo he visto de forma de repente por autoaprendizaje, por un tema puntual que él de repente ha decidido investigar y conoce de esa herramienta, pero no la domina. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? O sea, ¿tiene conocimiento? Sí. ¿Tiene habilidades? Sí. Pero de repente no hay un dominio de la herramienta de software, del software de programación o del gestor de base de datos, en este caso, ¿no? Si es que vamos a usar Oracle. Entonces, bueno, ¿qué implica? Implica pues que de repente tenga que tomarse un tiempo para poder entender cómo funciona la herramienta de Oracle como gestor de base de datos, ¿no? A nivel operativo no, porque se supone que tiene la base de programación, de base de datos, entonces por ahí no se va a perder. El tema es el tiempo que le va a demorar en adquirir cierta expertise en el dominio de dicho gestor de base de datos, ¿no? Y eso influye en el desarrollo de un proyecto, probablemente, probablemente. Muy bien. Así como también dice las técnicas ¿no? y las actividades que pues tiene que realizar dentro de un proyecto para satisfacer los requerimientos de ellos. En resumen, se puede decir que un proyecto es un conjunto de actividades, dicen, o tareas con pasos definidos que nos van a permitir pues cumplir con un determinado objetivo en un plazo de tiempo establecido o definido. Ese sería el concepto de lo que es un proyecto. Todo proyecto también, dice, está orientado a objetivos, lo que yo te decía, ¿no? Todo lo que tú vayas a hacer en la vida tienes que hacerlo en función a objetivos. O sea, ustedes también deben de tener claro cuáles son sus objetivos, cuál es la meta digamos, quieren cumplir a largo o a corto plazo. Porque naturalmente, cuando hablamos de objetivos, hablamos de objetivo general y objetivos específicos. Los objetivos específicos, digamos que se desprenden del objetivo general. Entonces, tú tienes que tener claro cuál es el objetivo general de tu proyecto. Y generalmente los objetivos se redactan en verbo. Eso también ustedes lo saben. A muchos integrantes les han mandado una corrección, creo, de su documento, un primer avance, un segundo avance, ya corregido. Y por ahí estaba leyendo algunos objetivos y me daba la sorpresa de que hay muchas personas que no redactan los objetivos en verbo. Cuidado, los objetivos se tienen que redactar en verbo, porque representan una acción, algo que queremos cumplir y que naturalmente pues vamos a tener que tomar acción para poder cumplir esos objetivos, ¿no? El éxito de un proyecto, dice, depende del cumplimiento de sus objetivos. Pues sí, ¿cómo saber, profesor, si un proyecto ha tenido o no ha tenido éxito? Primero, si es que se han cumplido los objetivos, o sea, lograste cumplir tus objetivos a nivel general y a nivel específico. El sistema o la solución o la propuesta tecnológica realmente logra, digamos, satisfacer, cumplir los objetivos que al inicio se identificaron o se establecieron. Pues si la respuesta es sí, entonces tu proyecto ha sido todo un éxito. Si la respuesta es no, es probablemente que el proyecto ha sido un fracaso, ¿no? Y claro, la pregunta es, profesor, ¿los proyectos no fracasan? Sí, los proyectos también pueden fracasar. ¿Por qué fracasan? Bueno, los factores pueden ser múltiples. Siempre decimos, ¿no? Generalmente que un proyecto fracasa es porque no se han cumplido los objetivos. Y la pregunta es, ¿por qué no se cumplieron los objetivos? Puede ser muchos factores. Uno de ellos se supone que es el producto de una mala gestión. No se ha sabido gestionar adecuada o pertinentemente los recursos del sistema o los recursos de la empresa.
no ha habido capacidad de gestión. Y la pregunta es, ¿por qué no ha habido capacidad de gestión? Porque de repente no ha habido planificación. Ni siquiera, digamos, el jefe de proyecto se tomó la molestia de planificar, de registrar, de documentar, de establecer cuáles son los objetivos, cuál es la meta, cuáles son los tiempos, no ha elaborado un cronograma de actividades, ¿no? O de repente no ha establecido, pues, una evaluación del presupuesto, de los costos que implica, pues, el desarrollo de ese sistema. Entonces, caramba, no ha habido una planificación, no ha habido, digamos, una documentación de lo que se va a hacer, no ha habido nada estructurado, nada documentado, nada, digamos, contemplado por escrito. Entonces, bueno, no ha habido planificación, por ende, no ha habido una buena gestión. Y claro, si todo eso falla, pues nunca vamos a llegar al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Naturalmente. Entonces, la pregunta es, ¿el proyecto fracasó? Sí. ¿Por qué? Porque no logramos, digamos, cumplir de los 7 o 10 objetivos específicos, solamente hemos cumplido 4. Nos han faltado 6, o nos han faltado 3, o nos han faltado 1. Ok, el proyecto se ha cumplido, sí, pero en un grado o en un porcentaje de satisfacción. Puede ser al 20, al 30, al 40, al 50, al 80, al 100%. Hemos logrado satisfacer los requerimientos o las necesidades que tenía el usuario. ¿Y por qué no hemos llegado al 100%? No sé, probablemente una mala gestión, probablemente producto de una mala planificación, ¿correcto? De repente alguien dice, bueno, no se cumplió todo por un tema de gasto. O sea, no sé, el proyecto inicialmente el objetivo era sistematizar de repente la forma de pago mediante PayPal, pero o pago virtual y, bueno, no ha habido presupuesto como para poder de repente adquirir un dominio o solicitar los permisos o el convenio con Visa. Entonces, bueno, ya no hemos cumplido con ese proceso de sistematización. Por ahora todo se va a hacer el pago contra entrega. El proyecto ha tenido medianamente éxito, no hemos cumplido el objetivo principal, si es que fuera en este caso de forma hipotética, que la forma de pago sea de manera virtual, ¿no? A través de un sistema de pago como es Visa o Mastercard, ¿no? Entonces, ¿por qué? No sé, de repente no se hizo un adecuado estudio de factibilidad económica, de repente falló el estudio de factibilidad económica, faltó presupuesto, y la falta de presupuesto también puede, digamos, ocasionar el truncamiento o de repente que el proyecto quede en stand-by, ¿no? O incluso por otros contextos externos que no podemos controlar. Acuérdense que existe lo que se llama el análisis interno y el análisis externo, el famoso análisis FODA o análisis DAFO, ¿no? Que termina básicamente en identificar, pues, las debilidades y amenazas, de ahí la palabra DA y FO, que tiene que ver con la identificación de las fortalezas y oportunidades. Cuando hablamos que un proyecto tiene que tener un análisis FODA o DAFO, pues hay que identificar cuáles son, digamos, las fortalezas y debilidades que tiene nuestro proyecto y todo aquello que no podemos controlar, pues está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro dominio, pues tiene que ver con las amenazas y oportunidades. ¿Que existen? Sí. ¿Que van a existir? Sí. Y también acá hay otro tema, ¿no? Dice el profesor, se dice que en un proyecto hay que hacer gestión de riesgos. Pues claro, en un proyecto también hay que evaluar los posibles riesgos a los cuales estaríamos expuestos en todo nivel, no necesariamente a nivel de sistemas, en todo nivel, a nivel presupuestario, a nivel de recursos humanos, a nivel de repente económico. Entonces, han sido factores que de repente no han permitido el cumplimiento del mismo, ¿no? Por acá, Jerónimo nos comenta en el WhatsApp la falta de liderazgo. Pues claro, porque finalmente la incapacidad de gestionar o la incapacidad de planificar puede también ser un factor o un indicador, el líder o el jefe de proyectos no tenga la capacidad después de dirigir, ¿no? De liderar, de sacar adelante pues, el sistema o el proyecto, ¿no? Producto que no maneja de repente buenas relaciones estratégicas, falta de coordinación, ¿no es cierto?, entre los especialistas. Eso también podría ser un indicador, ¿no?
Pero en función todo esto se resume a una mala gestión, producto de una mala planificación. Generalmente de esa manera un proyecto fracasa, ¿no? Y claro, ¿qué hay detrás de una mala gestión o de una mala planificación? Pues es lo que acabamos de mencionar, ¿no? La falta de análisis, la falta de capacidad de repente evaluar los riesgos, las amenazas, en fin, el no haber hecho un adecuado estudio de factibilidad económica, técnica, operativa, etcétera. Entonces, finalmente, pues, digamos que ha llevado a nuestro proyecto a un escenario de repente crítico, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta ello. El tercer concepto tiene que ver con director de proyecto. ¿Qué es un director de proyecto? ¿Quién es? Dice, el director del proyecto juega un rol crítico en el liderazgo de un equipo de proyecto a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Este rol, dice, es claramente visible a lo largo del proyecto y muchos directores de proyectos se involucran incluso en un proyecto desde su iniciación, ¿correcto? Hasta su cierre. Es decir, tiene que haber aquí un compromiso de la persona que dirige o lidera un proyecto de tecnologías de la información o incluso un proyecto en general, porque este concepto es una definición general. Nosotros lo estamos enfocando a nuestra especialidad, ¿no? Lo que es la dirección de proyectos de TI. Entonces, tiene que ver básicamente compromiso, responsabilidad y liderazgo. Creo que esos son los tres elementos claves, ¿no? Porque naturalmente, para que alguien, digamos, saque a flote un proyecto, pues tiene que estar comprometido, o sea, tiene que haber compromiso. Si no hay compromiso, simplemente todo lo que hagamos puede quedar en papel, pero al momento de ejecución, al momento de implementación, eso no se cumple porque la persona no es responsable. No hay un compromiso, ¿no? El compromiso es la aceptación de llevar a cabo algo bajo determinados criterios, ¿no es cierto?, que se establecen y que naturalmente pues él se compromete a pesar de las dificultades o circunstancias externas que pueda estar viviendo la empresa, él asume la batuta de dirigir un proyecto de esa naturaleza, sabiendo incluso los riesgos o las amenazas a las cuales va a estar expuesto, ¿no? Entonces, hay un compromiso y dice, bueno, no interesa el contexto, no interesa lo que estemos viendo, yo me comprometo sí o sí a entregar el proyecto en tal plazo establecido o desarrollarlo de esta manera, ¿no? Hay compromiso, sí, implícitamente ya está la responsabilidad, porque la responsabilidad va de la mano con el compromiso. Y el liderazgo pues es fundamental porque es la acción, la capacidad de tomar acción, de poder dirigir, acompañar, asesorar, ¿no?, en el desarrollo del mismo. Este rol, dice, es claramente viable a lo largo del proyecto. Muchos directores de proyectos se involucran en un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Pues sí, ¿no? Si alguien abandona a mitad digamos, de desarrollo del proyecto, pues es probable que el proyecto fracase, ¿no? Porque quien asuma nuevamente la dirección o el control tiene que analizar, verificar y entender sobre todo lo que se está haciendo. Y eso implica pues un retraso, porque tiene que hacer una revisión general o integral desde el inicio, desde la constitución del proyecto hasta en el momento en el que se encuentra, ¿no? Esto lo podemos llevar, por ejemplo, en el caso de los juzgados. Cuando cambian de fiscal en un caso, el fiscal que viene no sabe nada del caso, recién lo han asignado. Y él se va a tomar un tiempo para empaparse, ¿no?, de qué se trata el problema, cuál es la demanda, o cuáles son los alegatos que presentan las partes, cuál es la postura de repente del juez, ¿no?, cuál es la postura del acusado, no sé, de la persona que va a defender, en fin. Tiene que hacer pues todo un análisis, ¿no? Y eso lleva tiempo. Cambiar a una persona que ya conoce el proceso por otra es prácticamente volver todo a cero, porque quien viene para que tome una decisión tiene que entender y sobre todo comprender lo que se está haciendo. Y claro, eso retrasa todo el trabajo. Sí, es probable, y tienes razón, Jerónimo, en lo que comentas. Si lo llevamos esto a efectos del gobierno, pues obviamente cuando una persona, una autoridad ejerce, digamos, la dirección o conducción de determinada área o de determinada cartera o de determinada, no sé, cargo público, estamos hablando en el aparato estatal,
pues implica que va a ser una gestión. Y muchas veces lo que sucede o pasa, yo estoy hablando en términos generales, es que no hay políticas de Estado, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos llevar no solo en el gobierno central, también lo podemos llevar a gobiernos locales, como por ejemplo la gestión municipal, la gestión regional, no necesariamente la gestión presidencial. O sea, incluso un alcalde quien asume, ¿no?, la alcaldía de un pueblo, de una provincia o de un distrito, o en este caso, pues, no sé, de una región, en el caso del gobernador, pues es una persona que se supone está tomando la batuta no solo del cargo, no solo es la investidura, no solamente decir, ok, yo soy ahora el alcalde, yo soy ahora el gobernador, yo soy ahora el presidente, y ahora, bueno, voy a hacer las cosas de repente de la mejor manera, ¿no? Más allá de buenos deseos, pues tiene que haber políticas de Estado, ¿no? Y eso creo que a veces, muchas veces falla. No estoy hablando a nivel Perú, estoy hablando a nivel global, a nivel general. Estoy generalizando. Eso muchas veces pasa porque no hay políticas de Estado a largo plazo. A veces quien asume la cartera o quien asume el poder o quien asume el cargo viene con sus propias ideas, pero no hay una matriz, no hay, digamos, un plan. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del PEE? Se llama Plan Estratégico Empresarial. Las empresas tienen que tener un plan estratégico empresarial. Ustedes que son de sistemas, por ejemplo, tienen que tener lo que se llama un PET, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. O sea, sería un pecado que un área de sistemas, una empresa, pues no tenga por lo menos constituido un PETI, un Plan Estratégico de TI. Esto lo van a ver cuando lleguen al curso de gestión de servicios informáticos y auditoría y seguridad informática. Entonces, ahí se manejan, por ejemplo, planes de contingencia, plan de continuidad de negocio, el PETI, Plan Estratégico de TI, ¿correcto? El cual va a ser, por ejemplo, digamos, bajo qué enfoque vamos a llevar a cabo, por ejemplo, la gestión de servicios informáticos, la gestión de entrega, la gestión de soporte. Todo eso lo maneja el área de sistemas. Si sistemas no tiene nada planificado, nada estructurado, nada documentado, no sigue un plan, entonces, y vamos a trabajar a la buena de Dios, entonces no hay un norte, ¿no? Y eso pasa muchas veces con las personas que asumen el cargo en una entidad pública o privada. O sea, si no tiene claro cuál es el norte, es como un barco a la deriva, ¿no? Es como que te montas un barco y no tienes una brújula. Entonces, como, ¿para dónde agarras? ¿Agarras para la derecha, para la izquierda, al norte, al sur? No sabes, porque sabes, te encuentras en el medio del mar digamos, abordaste la nave y dijeron, bueno, tú ahora eres el, ¿cómo se llama? El capitán, ¿verdad? Capitán del barco, creo que ese es el cargo, capitán del barco, corríjame, por si me equivoco. No soy todista, no lo sé todo. Creo que le llaman capitán, ¿verdad? Bueno, el capitán del barco y le dicen, muy bien, señor Jerónimo, señor García, este es su barco, tenemos que ir, no sé, a tierra firme, ¿no? Tenemos que ir, de repente tenemos que irnos a la Patagonia, al sur, o tenemos que llegar a la India, o tenemos que llegar, no sé, pues a las costas de Noruega, o tenemos que llegar, pues, no sé, a las costas de China o Japón, ¿no? O llegar a Australia. Entonces, si no tienes la brújula, ¿cómo llegas? Pues, ¿no? Imagínate, eso le pasó a Colón, ¿no? Salió de Génova, perdón, sí, pues de Génova a España y de España a encontrar una ruta, ¿no? Que supuestamente lo que se buscaba era acortar el tiempo de distancia entre la India, donde se comercializaban algunas especies que en ese entonces de la época, en la época, ¿cómo se llama? Medieval, no existía y que solamente lo tenía la India, ¿no? Como era el jengibre, el azafrán, la sal, que eran condimentos pues muy preciados en la Europa medieval para el comercio, ¿no? Y donde era muy rentable comercializar con ese tipo de productos. Entonces, hacerlo por tierra era toda una travesía, porque para que llegue a España, Portugal, a Francia, tenían que pasar pues en este caso por los Alpes, ¿no? Por allá por Italia, por Grecia, ¿no? Es decir, hacer toda una travesía por tierra y luego pues llevarlo, ¿no? Otros por mar, pero a veces se perdían en la navegación, no había, digamos, todavía en ese entonces las cartas de navegación. Y bueno, el buen Colón, ¿no?
digamos, de su aventura, ¿no? Y, digamos, el hecho de que debe encontrar una ruta más corta por la vía marítima, se lanzó, ¿no? Con la Niña, la Pinta y la Santa María a buscar cuál era la ruta más corta a las Indias y que España pues necesitaba comercializar, España era la puerta a Europa para que se comercialice estas especies, ¿no? Y claro, pues seguramente en ese momento, no sé, no habría habido brújula, y si hubo, de repente no funcionó a la perfección, ¿no? Y por ahí usaron el satélite, la luna, para ir guiándose. Y como dijo Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Que pues descansa, chispiritos, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? De repente sin querer queriendo llegó a un nuevo continente, ¿no? Sin saber que estaba en otras tierras, ¿no? En otro mundo. Bueno, pues no, hago el ejemplo, hago el ejemplo un poco coloquial con lo que estamos hablando de dirección de proyectos, porque esto también es así. Alguien que asume pues una cartera, un cargo y no tiene claro cuál es el norte, o no tiene claro cuáles son las políticas de Estado. ¿A qué se refiere el profesor cuando dice políticas de Estado? Es lo que, digamos, nosotros visualizamos a largo plazo. Lo que tú quieres lograr a largo plazo, lo tienes que especificar, lo tienes que documentar. Es decir, esto es lo que quiero lograr de acá a 10 a 15 años. Yo quiero que la provincia de Chepén, la provincia de Trujillo, la provincia de La Libertad o la provincia de Piura, pues sea una de las ciudades, por decir, ¿no? Pioneras en lo que es el comercio, por decir, no sé, se me ocurre, marítimo, o incluso que sea una ciudad clave para la comercialización de algunos productos agropecuarios propios de la zona. Entonces la pregunta es, ok, ¿y cómo vas a lograr eso? ¿Cuáles son tus políticas de Estado? ¿No? O sea, quieres que tu ciudad sea número uno a nivel portuario, pero invierte pues, o sea, tienes que por lo menos montar un puerto, ¿no? Y montar con la mejor tecnología, con un tema hidráulico, con todo lo que implica pues un puerto, ¿no? Hacer todo el acondicionamiento, ¿no? No solamente físico, normativo, legal, proveedores, es un tema bien amplio, ¿no? Capacidad de gestión. Y fijarte hitos, plazos, en qué tiempo lo vamos a cumplir, ¿no? Ok, queremos ser la segunda ciudad número uno después de Lima, capital, ok, ¿en qué tiempo? ¿En 10 años? ¿En 15 años? ¿En 20 años? Sí. ¿Cuáles son las políticas de gobierno? Las políticas de gobierno local, regional o macro para poder cumplir con eso, ¿no? O sea, tenemos que visualizarlo, porque si no hay políticas de Estado, cuando cambia de director, o sea, cuando cambia de líder, cuando se cambia de gestor de proyecto, muchas veces lo que se estructuró, lo que se definió, el que viene con sus ideas y dice, no, esto no se hace, voy a hacer lo que yo estoy considerando. ¿Y qué hace? Todo lo que se planificó se queda de lado. Se avanzó un 20% y ahí se quedó porque el que llegó no lo continuó. O sea, no hay capacidad de continuidad. Y el que viene desea implementar sus ideas, sus propios proyectos, y a mí hoy un ratito, pero acá ya teníamos una visión, teníamos algo estructurado, constituido, un fin, un objetivo a lograr, ¿no? 10, 15 años, y mira cómo estamos. Entonces, claro, a ver, ¿qué me comenta por acá Jerónimo? Capacidad de gestión es lo que la gran mayoría no tiene. Sí, tiene que ver con intereses propios, eso es verdad. ¿Sabes lo que pasa, Jerónimo? Que acá hay un tema más complejo de lo que parece, que es que cuando una persona entra a la carrera pública o entra a la gestión pública, Jerónimo, pierde la visión y el sentido por el cual postuló o por el cual, digamos, tuvo el deseo de llegar, y el poder nubla muchas veces, ¿no? A eso pues añádele un poquito de soberbia, un poquito de egocentridad, un poquito de, no sé, malicia, y claro, combina todo eso y por ahí tienes a una persona pues que obviamente pierde la visión, ¿no? Y ve sus intereses propios. Acá hay un término importante que se llama el bien propio versus el bien común. Y el bien común tiene que ver con el bien de los demás. Muchas veces quien entra para ver, no el bien común. Se supone que esa era, caramba, la visión, para eso postuló, para eso ingresaste a la carrera pública, para eso quisiste gestionar, para eso de repente
llevaste tu maestría en, no sé, en gestión pública, tu MBA, o por qué no, tu doctorado en administración. Y claro, es una persona estudiosa y todo lo que tú quieras. Ya, ok. O sea, muy bien en conocimiento, muy bien en habilidades, pero perdiste el norte. Porque tú postulaste o tú quisiste llegar por un bien no propio, sino para hacer el bien común. Y el bien común tiene que ver con el bien de los demás. Eso significa bien común. La capacidad de servir a los demás y no a servirse a sí mismo. No es el servicio propio, es el servicio a los demás. Y cuando eso se pierde, entonces, añádele, ¿no? Egocentridad, añádele egoísmo, añádele soberbia, añádele otros elementos, por ahí aparece un elemento X y si esta persona pues está llena de egos y está lleno de otras cosas y perdió ya el norte, ya perdió el sentido por el cual él postuló o ingresó, que era el bien común, y ahora está básicamente para hacer un autoservicio propio, un bien propio, para servirse para sí mismo, no para servir al pueblo, sino a los demás, para sí mismo. Entonces, añádele por ahí un agente que va con otras ideas, ¿no? Y le va y le ofrece ciertas cosas, ya tienes ahí un tema de corrupción, y la cosa pues se degenera, ¿no? Y hay muchas personas que en el camino se degeneran, inician muy bien, ¿no? Y algunos ya lo hacen de forma muy descarada, pues, ¿no? También. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, pero bueno, todo creo yo que cualquier persona que llega a hacer, digamos, a hacer gestión, tiene que tener en cuenta que tiene que haber políticas a largo plazo. Y claro, pueden cambiar de alcalde, pueden cambiar de gobernador, pero si ya en la gestión anterior, en consenso con la población, en consenso con las principales autoridades dentro de esa localidad, se definió por consenso social hacer tal cosa o llegar a tal cosa en un determinado periodo de tiempo, pues quien llega tiene que ver la manera como cumple con todo lo que ya estaba establecido en el menor tiempo, al menor costo y de una forma más efectiva y eficiente. Esa es capacidad de gestión. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues es capacidad de gestionar, o sea, es una persona que tiene que, digamos, de una u otra manera, pues ser un líder nato, ¿no? Y ver la forma de cómo cumple con todo ello, ¿no? Evitando la burocracia, evitando, pues, obviamente también la desviación de fondos, al contrario, ¿no? Contribuir a que salga adelante, convocar a los mejores especialistas, a las mejores empresas, en fin, etcétera, etcétera. Ya son temas mayúsculos, ¿no? Pero claro, lo comentamos porque va asociado con el concepto que tenemos que ver, que es líder y director de proyectos, ¿no? Muy bien. Estas actividades pueden incluir, dice, consultas. Estamos hablando de que en todo proyecto, el director del proyecto, pues tiene que estar involucrado, comprometido, ¿no? Con las actividades que él quiere lograr, digamos, dentro de un determinado periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, esta persona que, digamos, va a estar involucrada con estas actividades, pues también debe de una u otra manera ver que esas actividades van a incluir incluso consultas con otras personas, con otros líderes, con otros ejecutivos dentro de la empresa. Y que naturalmente pues tiene que coordinar, tiene que conversar con esos directivos. Porque ojo que él no está solo en la empresa, no es que él va a dirigir todo. Generalmente el director de proyectos labora en un área. Y es más, cada jefe de área debe de ser un líder, porque en cada área manejan sus procesos y en cada área seguramente habrán proyectos que ejecutar. Ojo, estamos analizando la definición a nivel holístico. Luego nosotros lo vamos a llevar ya al área tecnológica. Entonces, en ese sentido es que está definida el concepto, ¿no? Se dice, pues, que lo que el líder realice, pues, lo va a tener que conversar probablemente con otros ejecutivos, con otras personas dentro de la empresa. ¿Para qué? Para poder, pues, debatir ideas, para poder incluso promover nuevos objetivos a nivel estratégico, para poder incluso mejorar el desempeño de la empresa o incluso satisfacer las necesidades que tengan los clientes. En algunos contextos organizacionales, dice, el director del proyecto también puede ser requerido para dirigir o asistir al negocio.
¿no? Básicamente en el análisis del negocio. El desarrollo del caso de negocio y sus aspectos, así como la dirección de portafolios para un proyecto. Un proyecto, pues, sea de cualquier índole, tiene que manejarse lo que se llama una cartera, un portafolio. Y un director de proyecto también puede estar involucrado, pues, en actividades de seguimiento relacionadas con, por ejemplo, con la obtención de beneficios al negocio del proyecto. El rol de un director de proyecto puede variar de una organización a otra, sí. ¿Por qué? Porque cada organización es distinta. Las empresas no son iguales. Son iguales, digamos, el rubro económico, el rubro comercial entre dos empresas pueden ser iguales. Profesor, tengo dos colegios. Ok, uno es público y uno es privado. ¿Cuál es su rubro? Educación. Creo que sí. Solo, ambos apuntan a lo mismo, brindar el servicio de educación. Ahora, ¿cómo lleva cada uno de ellos sus procesos? Obviamente son distintos. El privado tiene su propia, cada institución privada tiene su propia forma de trabajo, su propia metodología de enseñanza, de cómo llevar a cabo sus procesos, distintos a una institución pública, ¿no? Claro, obviamente eso se llama políticas, es correcto, Jerónimo, distintas políticas, así es, ¿no? Sus procesos los tienen definidos de otra manera. No, nunca va a haber la similitud o igualdad exacta, siempre va a haber una diferencia, ¿no? A pesar de que ambas empresas estén en un mismo rubro económico, ¿no? Incluso eso lo vemos en todas las empresas, en las farmacias, en las boutiques, ¿no? Cada empresa pues estructura, define cómo va a llevar a cabo sus actividades comerciales, ¿no? Sus procesos. Incluso hay algunas que ni siquiera hacen eso, o sea, ni siquiera tampoco la visualizan, ¿no? Eso es lo peor que puede hacer una empresa, ¿no? No tener nada gestionado, nada dirigido, ¿no? O sea, digamos, trabajan a la buena de Dios. Y eso es lo peor que puede pasarle a una organización, ¿no? Muy bien, en última instancia, el rol de la dirección de proyectos se adapta para ajustarse a la organización, sí, del mismo modo que los procesos de la dirección de proyectos se adaptan pues para ajustarse al proyecto. ¿Cuál es el rol de un director de proyecto? El rol de un director de proyecto es diferente a la de un gerente funcional. ¿Alguien sabe lo que significa gerente funcional o un gerente de operaciones? Generalmente el jefe de operaciones o gerente de operaciones es la persona que lleva a cabo, digamos, las operaciones el día a día en un área, ¿no? Por ejemplo, saca la mercadería, lleva la mercadería, factura, coordina con el proveedor, o sea, está haciendo cosas operativas. Y también está pues la gerencia a nivel estratégico, ¿no? La gente pues que toma decisiones, ¿no? La alta gerencia. Y también están pues los jefes o los gerentes funcionales, que también a veces trabajan en coordinación con el directorio o con la gerencia general, ¿no? Por lo general, dice el gerente funcional, pues se dedica generalmente a la supervisión gerencial de una unidad funcional, es decir, de un área, de una empresa. Y los gerentes de operaciones, pues son responsables de asegurar justamente eso, lo que yo te decía, el día a día, las operaciones del día a día que se llevan a cabo en el negocio, ¿no? Y que estas pues se realizan a menor tiempo, menor costo, una forma eficiente, efectiva, ¿no? O sea, en otras palabras, hacerlo de la mejor manera. El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar el proyecto y también el equipo que va a ser responsable de alcanzar esos objetivos. O sea, la persona que va a estar ejecutando todo lo que haya que hacer en ese proyecto al cual lo han asignado como jefe, ¿no? Como responsable. La influencia que debe tener el director del proyecto, pues los directores del proyecto desempeñan numerosos roles dentro de lo que es el tema de su influencia. Estos roles reflejan básicamente, y la palabrita es interesante, se llama capacidades que debe tener el director del proyecto y son representativos del valor y de las contribuciones de la profesión de dirección de proyectos. Esta sección destaca los roles del director que en este caso se muestran a continuación, ¿no? Acá tenemos al director del proyecto en esta imagen, donde pues tiene un nivel de influencia que va más allá de la gerencia, o sea, incluso podría tener influencia hasta en el propio cliente, ¿no? Obviamente el director de proyecto pues trabaja con un equipo, ¿cierto? Un equipo de, digamos, de especialistas que forman parte del proyecto, también trabaja con algunos directores de otros proyectos, coordina, conversa, no es una persona que está aislada. También tiene que comunicarse o entablar comunicación o relación con el gerente de recursos, probablemente sea recursos humanos, la persona que le va a proveer de todos los recursos
para que pueda desarrollar el proyecto, ¿no? Desde el recurso humano, económico, instalaciones, en fin, dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿no? Equipo, maquinaria, en fin. También guarda relación o también conversa con los patrocinadores, es decir, las personas pues, que van a financiar el proyecto, ¿no? Los que le van a dar pues, el dinero para ejecutar, llevar a cabo todo lo que se ha planificado. Incluso también en algunas empresas existen lo que se llaman los comités de dirección o comités de calidad, que son las personas que van siempre supervisando, evaluando, viendo, ¿no? Cómo va la empresa en sus distintos niveles. Y también el director de proyecto, de una u otra manera, también tiene que conversar con los interesados, es decir, probablemente con los empleados, posiblemente también de repente proveedores, incluso con el mismo usuario final o con el mismo cliente de forma directa o indirecta, porque quien hace un proyecto pues tiene que también obtener el punto de vista, ¿no? El parecer del usuario. ¿Está contento el usuario con la solución que vamos a plantear? ¿Realmente estamos atendiendo sus necesidades, sus requerimientos? El proceso que vamos a sistematizar, si lo llevo a concepto de informática, cumple con lo solicitado, ¿no? Lo que debemos de buscar básicamente son usuarios satisfechos. Lo peor que podemos tener es, como clientes, es un cliente insatisfecho o un usuario insatisfecho, ¿no? Porque de por sí nunca más te va a volver a llamar, Antonio, de hecho. De por sí nunca más te va a recomendar publicar, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues, como se dice, pues, lo que ustedes decidan hacer, pues, háganlo de la mejor manera, pero siempre en comunicación con el usuario, porque finalmente la solución o la propuesta tecnológica que ustedes van a implementar va a estar en función al usuario. Hay muchos especialistas que creen que el sistema lo desarrollan y lo hacen pensando como que ellos lo van a utilizar siempre. Y no, simplemente tú estás desarrollando una aplicación que no la vas a terminar usando tú, sino la va a terminar usando un tercero. Entonces yo tengo que pensar si lo que voy a sistematizar o lo que estoy haciendo, la forma de cómo lo estoy haciendo, realmente cumple las expectativas del usuario o el cliente, ¿no? Y claro, pues aquí entra obviamente el análisis de requerimientos de usuario y también incluso entra el análisis del negocio, también el análisis empresarial y, ¿por qué no?, también el análisis el análisis funcional, ¿no?, del sistema, ¿no? El análisis funcional y no funcional, ¿correcto? Eso también va más allá porque también tenemos que incluso pensar en el diseño de la arquitectura, las interfaces, los formularios, los patrones, ¿no? Porque finalmente lo primero que va a evaluar el usuario es lo que ve, todo entra por los ojos. Entonces lo va a mirar, ¿no? Y va a ver si es que es complicado o no es complicado el sistema, ¿no? De repente mira tu interfaz y se asusta, ¿no? Dice, no, muchos botones, me mareo, el sistema es muy complicado, ¿no? A tener un sistema mucho más intuitivo, donde de repente ahí tiene que haber, de hecho, un manual de usuario o un entregable, donde incluso no hace falta que yo, usuario, lea el manual técnico o el manual de usuario o el manual de procedimientos, porque tan solamente el ejecutar o el tan solo hecho de ejecutar el sistema ya me guía de forma intuitiva. O sea, no necesito más consulta que solamente poner en ejecución, porque el sistema es muy flexible, muy sencillo, la solución que se ha hecho. Entonces, no requiere pues de tanto conocimiento técnico. Y este también es un punto importante, porque muchas veces quienes hacen los sistemas de información creen que el usuario es un especialista técnico en el área de sistemas, y no necesariamente es así. La gente que utiliza los sistemas o estas aplicaciones web o sistemas de escritorio o aplicaciones móviles, no son especialistas. Son personas de otras áreas, de otras especialidades, y se supone que tu aplicación pues debe de cumplir básicamente los requerimientos del usuario y debe ser lo suficientemente intuitivo para que lo pueda usar, ¿no? Porque al final, si el usuario no le va a dar uso a nuestra solución, entonces, bueno, la empresa habrá invertido por gusto, ¿no? A veces también hay un tema aquí de que a veces el usuario se resiste al cambio, ¿no? En un área, cuando ya tienen todo, digamos, estructurado, una forma de trabajo, y después le cambian la forma de trabajo, el usuario a veces es reacio, no quiere usar los sistemas de información, le tiene miedo, le tiene pavor, ¿no? Entonces, hay que romper ese hielo, ¿no?, entre el sistema y el usuario.
hay que ver la manera de cómo es que éste acepte la solución y hacerlo, pues, interactúe. Eso implica, profesor, que tengo que dar un tiempo de prueba. Sí, tienes que darle un tiempo de prueba a los usuarios para que ellos, pues, interactúen con el sistema, ¿no? Eso es básico, es fundamental. Bueno, existen competencias que debe tener un director de proyecto, sí. Liderazgo, ya lo hemos dicho. Dirección técnica del proyecto, correcto. Gestión de entrega, perdón, gestión estratégica y de negocios. Es una persona, pues, que tiene que también conocer el tema de negocios, conocedora de los procesos comerciales para que pueda, pues, entender el negocio como tal y proponer la mejor alternativa de solución. Tiene también que tener ciertas habilidades técnicas, naturalmente que sí. Y dentro de los puntos que trata en este tema, ya que he puesto ahí para que ustedes lo revisen, por favor, lean a detalle, yo estoy haciendo un resumen, es esto, ¿no? Que en todo proyecto tiene que haber un anteproyecto. ¿Y el anteproyecto qué es, profesor? Pues es la evaluación previa de una idea que nos va a permitir decidir si vamos o no a profundizar los estudios sobre dicha idea. Y el anteproyecto es la etapa previa a la definición de un proyecto, es decir, es la consolidación de lo que sería el proyecto final. Todo proyecto nace incluso de una idea, nace de un anteproyecto. Y naturalmente eso implica, pues, hacer una formulación y evaluación del mismo, como por ejemplo la etapa de elaboración, la etapa de inversión y la etapa de explotación. Son 3 etapas que se deben cumplir en un proyecto. La elaboración comprende básicamente la etapa del proyecto en cuanto a su estudio, ¿no? Si va a ser o no definitivo. Y claro, eso representa un costo de elaboración. Generalmente del 100% de lo que implica el costo de un proyecto siempre se asigna el 10% para lo que es los primeros estudios, la primera elaboración del anteproyecto, en realidad, antes de su consolidación. Ojo con eso. La inversión, pues, es la etapa en la cual se desarrolla el proyecto luego de haber hecho las evaluaciones pertinentes. O sea, ya aquí es ya simplemente poner el dinero, ¿no? Digamos, financiar el proyecto, se llama la inversión. Es el desembolso del recurso económico, ¿no? En otras palabras, el capital, el efectivo, que va a estar destinado, pues, a la ejecución del proyecto. La pregunta aquí que surge es quién puede financiar un proyecto. Generalmente lo hacen a veces los dueños, puede ser incluso los dueños o el gerente, pueden ser incluso socios o los inversionistas, ¿no? Las personas que están, digamos, en la cúpula del poder de la estructura organizacional, del organigrama de la empresa. Realmente ellos son quienes financian la ejecución de un proyecto. La explotación, pues básicamente es la etapa en la cual debemos obtener provecho, ¿no es cierto?, del proyecto, obtener los dividendos, es decir, aquí ya viene a ser la ganancia, las utilidades que vamos a obtener producto de esta inversión, ¿no? Los beneficios económicos que debemos obtener tras la ejecución de un proyecto de esa naturaleza. Objetivos. ¿Qué es un objetivo en un proyecto? ¿Cómo lo definimos? Pues un objetivo es un elemento, dice, programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y los esfuerzos para el cumplimiento de esos fines o de esos propósitos. Los objetivos de un proyecto establecen lo que se pretende lograr con el proyecto. Generalmente un proyecto puede ser incluso la implementación de un servicio, de un bien o un producto. Eso también puede ser considerado un proyecto. Los objetivos son considerados fines o propósitos, dice, los cuales son establecidos al inicio del desarrollo de un proyecto y generalmente por la persona que va a dirigir, conducir, gestionar el proyecto, ¿no? Es él quien define esos objetivos. Los objetivos suelen ser también ideales o pueden ser incluso deseos que se quieren cumplir, y para eso pues tiene que haber un estudio preliminar, es decir, un estudio previo para determinar la factibilidad o viabilidad de un proyecto y de esa manera pues poder dosificar los objetivos que vamos a realizar dentro del mismo. Profesor, ¿un proyecto también tiene que estar justificado? ¿Debe haber una justificación? Pues claro que sí. La justificación del proyecto implica pues explicar las razones por las cuales el proyecto se va a llevar a cabo, ¿estamos? Y estas razones tienen que ser razones verídicas o fehacientes, ¿no? Es decir, en otras palabras, son básicamente razones comprobadas. Es decir, en la justificación de un proyecto nosotros vamos a fundamentar el porqué de su diseño, el porqué de su desarrollo y el porqué de su implementación e incluso ejecución, ¿correcto? Y esto ¿dónde lo hacemos? A través de la justificación de un proyecto. Para efectuar la justificación, dice, es necesario entender bien el asunto que se va a investigar
o a realizar o a implementar, ¿no? Y tener la capacidad de poder explicar el por qué es conveniente desarrollar determinado proyecto, además de especificar cuáles van a ser los beneficios que se van a conseguir al solucionar determinada problemática que estamos exponiendo. ¿Un proyecto tiene que tener un alcance? Claro que sí. Todo proyecto está destinado a cubrir una necesidad que se va a dar en un determinado lugar y dentro del cual tenemos que justificar su línea de acción. Es el nivel hasta dónde dice el proyecto se va a cubrir. Si en el alcance tú tienes que especificar, ¿no?, la magnitud, ¿no?, hasta dónde abarca tu proyecto. Profesor, yo voy a sistematizar una empresa, sus procesos comerciales. Ok, define cuál es el alcance. Y en este caso, el alcance viene a ser, pues, en el área de sistemas, definir cuántos procesos de negocio voy a sistematizar o cuáles son las áreas involucradas, ¿no?, en este proceso de sistematización. Si tú no defines un alcance, no vamos a tener claro hasta dónde es tu investigación o hasta dónde abarca tu propuesta tecnológica. Ojo con eso. Y los beneficiarios, pues naturalmente, son las personas, los usuarios, los stakeholders, por así decirlo, que van a sacar algún beneficio con no solo la implementación o el desarrollo del proyecto, sino con su uso también, ¿no? Y pues obviamente de esa manera vamos a determinar si los resultados obtenidos son o no los esperados. Y esto se da pues mediante una evaluación dirigida a los beneficiarios, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. El tema creo que está lo suficientemente claro, me parece. He tratado de hacerlo lo más sencillo, buscando por ahí algunos libros también para poder hacer una síntesis de los conceptos. Eso no implica que ustedes también puedan profundizar por cuenta propia. Y esa es un poco la idea, ¿no?, de lo que es los lineamientos básicos de un proyecto. ¿Por qué me he tomado el tiempo de explicar hasta el final? Porque en su proyecto de investigación que están haciendo en este curso, ustedes tienen que detallar y hacer toda la documentación de lo que supuestamente sería su propuesta tecnológica. Entonces tengan cuidado en este punto porque tienen que explicar, tienen que ser muy creativos en la redacción, de tal manera que cualquier persona que lea tu proyecto de investigación, tu tesis, en teoría, puede entender de lo que se trata y no necesariamente te esté llamando y te diga, oye, ¿en qué consiste? O sea, que tan solamente abre tu proyecto, lo lee y tiene claro o le queda claro en qué consiste tu investigación, ¿no?, y cuál es la naturaleza de tu propuesta tecnológica. ¿Correcto? Bien, jóvenes, entonces por ahora nos vamos a quedar en este punto. Damos por finalizada la videoconferencia. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Por favor, García, coordina internamente para el tema de BI, a ver si el lunes hacemos un meet interno a partir de las 9. Igual me avisan cualquier cosa para ver el tema de lo que es su datamar, ¿no?, de sus proyectos que tienen a cargo de inteligencia empresarial. No, Jerónimo, yo creo que ya está cocinando. No, imposible, solo puedo los lunes de 9 a 1, porque los fines de semana preparo material para la siguiente semana. Así que es un poco pesado para mí los fines de semana. Bien, en todo caso, visualicen, puede ser lunes o puede ser martes. Bien, cualquier cosa, igual me avisan por el WhatsApp. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos. Muchas gracias y su asistencia. No se olviden, por favor, en el chat de Zoom. Ok, eso sería todo. Nos vemos. Chau, chau.